Queridos, bienvenidos al portal Entre Eclipses oficialmente. Vamos a hablar sobre todo en este vídeo, dedicarlo mucho más al último eclipse del año, segundo eclipse de la temporada, último eclipse también de la temporada, que es el eclipse de luna llena en Tauro 28 de octubre. No solo es el último eclipse del año, sino que es el último eclipse de la serie Tauro-Escorpio que empezó en noviembre del 2021. Por favor, que alguien me diga cómo ha sido su vida desde noviembre de 2021, el proceso que empezó en noviembre del 2021. Yo recuerdo en noviembre del 2021 fue cuando empezaron mis ataques de ansiedad. Tal cual, ahí fue. Con ese primer eclipse en Tauro. ¿Por qué? Porque te despierta tus miedos y tu inestabilidad. Entonces yo me imagino que casi todos aquí, desde final del 2021 hasta ahora que se está estabilizando mucho más la situación con el último eclipse en Tauro, no significa que ya esté estable, para nada. Pero sí este último eclipse de luna llena en Tauro, como cierra 2 años de una gran inestabilidad, nos ayuda mucho a apostar por algo que nos va a dar mucha estabilidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta como seres humanos que nosotros somos creadores, nosotros creamos nuestra vida, creamos nuestra realidad, creamos nuestra dinámica. Bueno, ya yo creo que todos aquí lo sabemos. Tú creas tu vida, yo creo, o sea, cada uno tiene su poder creador en su interior, pero es poder alinear esa conciencia con esa intención y saber que hay muchos miedos y muchos temas inconscientes que van en contra de lo que tú quieres manifestar, con lo que sería alinear ese inconsciente con el consciente para poderlo gestionar. Y está muy alineado esto que os cuento con el eclipse de luna llena en Tauro, que cierra un capítulo de 2 años de nuestra vida de mucho caos. ¿Por qué? Porque hemos tenido eclipses en Tauro, en Escorpio, o sea, desde mi punto de vista personal, con lo que yo llevo trabajado y estudiado en los años, los eclipses Tauro-Escorpio son los más fuertes, sobre todo los de Escorpio. Entonces, ahora tenemos este último eclipse en Tauro que cierra un ciclo, recoge un ciclo. Y cuando cerramos un ciclo o lo recogemos, también de alguna manera nos estamos graduando. Entonces, en la zona Tauro de nuestra carta hay como si fuera una graduación y con cada graduación viene un premio de graduación en base a cuánto has aprendido tú. Por eso este eclipse de luna llena en Tauro es maravilloso porque se da en unión a Júpiter. Júpiter es uno de los protagonistas de este eclipse. Y Júpiter es el gran maestro, el maestro que te regala bendiciones cuando aprendes la lección. No es como Saturno, que te da duro para que aprendas. Júpiter te enseña más a través de tus experiencias de vida. Entonces, es como, ok, pues viví esto y viví esto otro y aprendí todo esto y todas estas experiencias. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando empezaron todos mis ataques de ansiedad con el primer eclipse de luna llena en Tauro, gracias a todo ese proceso que yo hice de psicoanálisis, profundizar, gracias a eso es que yo ahora puedo ayudar a personas que están en esas crisis también. Entonces, es ese Júpiter también, ¿no? Lo que tú experimentas lo transformas en sabiduría. Entonces, por eso este eclipse de luna llena en Tauro se siente como si fuera una graduación y también se siente como una celebración. Entonces van a haber muchísimas personas en estas próximas semanas casándose, comprometiéndose, comprándose una casa, cerrando un buenísimo contrato, pero no es porque de repente les vino la suerte, no, es porque hay un trabajo muy potente detrás, hay mucho esfuerzo, hay mucho manejo de la inestabilidad en momentos caóticos. Y por eso también yo siento que este año para mí el tótem es el elefante. No sé si os lo había comentado en el vídeo anterior, pero para mí este año, con este nuevo retorno solar, este nuevo ciclo, mi tótem es mucho el elefante porque te conecta mucho a esa solidez, a esa madurez, a esa estabilidad y a ese pisar sólido, pisar estable. Y esta energía me recuerda mucho al eclipse de luna llena en Tauro, que es de enraizarte sabiendo lo que quieres, sabiendo lo que quieres crear y enfocando tu energía en manifestar algo muy deseado para ti. Por eso venimos de todo un trabajo de Venus retrógrada para saber qué es eso que deseamos realmente, cuál es ese deseo del alma que se ha avivado en ti en los últimos 3 meses. Porque gracias a ver ese deseo,
es que con este eclipse en Tauro, que son los deseos, o sea, Venus en Tauro, o sea, Venus rigiendo Libra nos habla de relaciones, Venus rigiendo Tauro nos habla de deseos, nos habla de placeres, nos habla de belleza, nos habla de valor y autoestima. Entonces, por eso, con este eclipse en Tauro, se concreta un deseo muy anhelado, pero no es como que te cae del cielo. Tu propia energía ha estado trabajando para eso y va a seguir trabajando en eso, porque a final de diciembre, cuando Júpiter despierte en el grado de este eclipse, vamos a tener una activación muy fuerte de la energía de este eclipse, trayendo bendiciones, abundancia, firmas, resoluciones de algo en lo que llevábamos envueltos mucho tiempo y con gran satisfacción. Entonces, por eso es muy, muy, muy maravilloso este eclipse. Por supuesto, es un eclipse de luna llena. O sea, no es hacer burbujas, es un tema muy interesante y además se cierra un capítulo. Hay una lección muy poderosa para aprender aquí, sobre todo en cómo tú te sostienes en la vida. ¿Qué estás haciendo tú o cómo estás trabajando tú para esa estabilidad? Muchísimas personas van a estar empezando a trabajar, personas que no habían trabajado en su vida. Con este eclipse me tuve que poner a trabajar y puede haber sido en estos últimos meses, porque tengamos en cuenta que este eclipse de luna llena en Tauro cierra un ciclo que empezó el 19 de mayo con la luna nueva en Tauro. Con lo que desde mayo hasta este eclipse, 28 de octubre, hemos tenido todo un aprendizaje súper valioso en la zona Tauro de nuestra carta, que recién llegó Júpiter a Tauro, tuvimos la luna nueva en Tauro y ahora la culminación de lo aprendido en los últimos 6 meses, que es un montón. Preguntémonos, ¿cuánto hemos aprendido en temas de economía, de estabilidad, de autoestima, de valor, de belleza? ¿Cuánto hemos aprendido? Y además el tema es que Venus está en Virgo, como bien habíamos comentado anteriormente. Venus estando en Virgo te pone a trabajar para eso, te pone a trabajar, te educa a que tú puedas sostener un trabajo, un sueño, una rutina, algo que para ti es muy importante para llegar a esa estabilidad. Porque si no, ¿qué pasa? Que cargamos a otro con nuestra escasez o nuestras carencias. Y eso es lo que no queremos. Fijaros qué interesante. Eclipse de Sol en Libra, nueva dinámica en relaciones, nuevo capítulo en relaciones o en una relación importante para ti. Eclipse de Luna llena en Tauro. ¿Cómo te estás sosteniendo tú? ¿Cómo estás creando valor tú para cambiar tu dinámica en tus relaciones? Porque si no, nos pegamos con la dependencia, que el otro cargue con mis carencias, que el otro se haga cargo de mí. Esto lo vemos en muchísimas relaciones, además. Alguna persona que no trabaja, el otro sí, y es poder llegar un poco como a ese equilibrio en las relaciones, para que no hayan relaciones tan desequilibradas, que es lo que produce la infelicidad. Porque realmente el ser como carente o ser dependiente de otra persona nos hace infelices porque nos conecta con esa carencia de no somos suficientes, dependemos de eso para sobrevivir. Y eso crea una sensación interna de mucha escasez. Por esto, esta serie de eclipses, Libra, Tauro, trabaja estas dinámicas a full, muchísimo. Por eso, este eclipse en Tauro nos quiere ayudar a encontrar la abundancia en nosotros. De decir, oye, ¿te das cuenta que esto se te da muy bien? Sobre todo con Venus en Leo, todo el proceso de Venus retrógrada en Leo, que descubrimos que hay cosas que se nos dan muy bien. La verdad es que descubrí muchas cosas. En mi caso, iba a dar un ejemplo y digo, no, es que en realidad descubrí muchas cosas. Digo, oye, esto me encanta. Oye, esto me gusta mucho también. Oye, y si incorporo esto aquí. Y es como, vale, pues vamos a ver qué es lo que te hace sentir valioso o valiosa en tu vida y poderlo monetizar también. Que eso es mucho lo que hemos trabajado en estos últimos 2 años de eclipses Tauro, Escorpio, Tauro, Escorpio. O sea, cada eclipse era como un puñal y era como, Dios mío, por favor, ya. Y realmente pasan esos 2 años y es como, wow. O sea, no os sentís una persona totalmente distinta ahora
a hace 2 años con todo el aprendizaje intenso y profundo que hemos pasado, sobre todo en relaciones, en dinero, en profundizar, en carencias internas. ¡Wow! Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cosas que quiero señalar, que me tengo aquí apuntadas para acordarme, porque si no ya entro aquí y me pongo en trance a canalizar. Bien, entonces el día 23 de octubre el Sol entra en Escorpio. Quiero resaltar un tema que os va a gustar. Tengamos en cuenta, desde enero del 2022 a julio del 2023, el nodo sur estuvo en Escorpio. Escorpio es un signo que ha estado, Escorpio, todos tenemos Escorpio en una zona de nuestra carta, todos. Entonces, Escorpio ha estado siendo nodo sur durante 18 meses y pico, 18 meses y medio. Entonces, durante esos meses se ha estado limpiando la zona Escorpio. ¿Y qué pasa? Que ahora el Sol llega a Escorpio, Marte llegó primero, sí, hace unos días, pero el Sol entra en Escorpio y se va a estar iluminando la nueva zona Escorpio. La zona Escorpio, después de haber pasado el nodo sur, que es como si fuera como un gusano de estos que absorbe todo, como ¿cómo se llama? Un vacuum, un aspirador que absorbe toda la porquería que había ahí en esa zona de nuestra carta o en ese área de nuestra vida. Carencias, miedos, bueno, como miedos a la intimidad, temas con la sexualidad, temas con las relaciones o las dependencias en vínculos, todo eso se ha estado limpiando mucho. Temas financieros, carencias financieras, dependencias financieras también. Todo eso ha estado pasando por una limpieza. Y el día 23, el Sol entra en Escorpio y se encuentra, oye, aquí hay mucho espacio, aquí hay una nueva dinámica, aquí hay algo aprendido. Entonces, ¿qué pasa cuando el Sol entra en un lugar que ha sido limpio, que ha sido limpiado? O como imaginemos que un equipo de limpieza ha pasado y ha quedado todo como, oye, pues está muy pulido aquí. Entonces va a ser un mes, el mes Escorpio este año, que nos prepara para crear algo nuevo en la zona Escorpio de nuestra carta. Y voy al 13 de noviembre, que tendremos la luna nueva en Escorpio, que se da en unión a Marte, el regente tradicional de Escorpio, en oposición a Urano. Ahí hay una dinámica espectacular. Entonces, por eso me llama mucho la atención el recordar que Escorpio es una zona donde ahora hay un hueco enorme para crear. Por eso el mes Escorpio este año va a ser muy creativo, de ver crecer muchas cosas que antes solo morían. Entonces, por eso os voy a invitar a que probéis algo que habíais hecho antes que no había dado frutos, que no... Cuando entre el mes Escorpio, démosle una oportunidad a ver qué pasa. Algo que creías muerto, no, porque ahora hay espacio para que eso crezca. ¿Sí? Así que por eso os quiero avisar de esto. Entonces, estamos en un periodo en que este túnel de eclipses se aceleran muchísimas situaciones, además de que el día 23 el Sol entra en Escorpio y nos va a mostrar ese lugar donde ahora tenemos espacio para que cosas crezcan, un lugar muy fértil ahora mismo. Ahora, también os quiero comentar que venimos de un eclipse de Sol en Libra, no olvidemos, 14 de octubre, y ahí, en ese lugar, se ha hecho un hueco también. ¿Por qué? Porque es un eclipse de Sol, es como si se hubiese puesto un huevo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese huevo se activa? ¿Cuál es el primer planeta que después de este eclipse que se ha dado conjunto a Mercurio? ¿Qué pasa cuando este huevo se activa? Este huevo o hueco se va a activar entre el 24 y el 26, casi para Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Se va a activar por nada más y nada menos que Venus. Venus en Libra tocará este lugar del eclipse entre el 24 y el 26 de noviembre para Thanksgiving. Entonces vamos a tener un Thanksgiving muy interesante, con una nueva
dinámica. No sé si aquí todos celebráis Thanksgiving o algunas personas, pero desde luego van a ser unos días interesantes y también sé que en esos días es Black Friday. Entonces, atentos, porque vamos a estar trabajando muchísimo el tema de relaciones, cómo estás tú en relaciones. Muchas personas estarán en citas muy mágicas esos días, entonces querrán hacer sus compras interesantes en Black Friday. Pero bueno, sí deciros, para que tengáis un poco en mente esas fechas, que estamos en periodos muy interesantes. Ahora sí, volviendo al eclipse de luna llena en Tauro, estos días hasta ese eclipse se aceleran muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese eclipse cierra un periodo, cierra un capítulo y hay todavía cosas que aprender y cosas que recolectar de ese ciclo. Yo diría que ahora es la mejor parte de ese capítulo, porque es un momento que nos invita mucho a recolectar. Pero tengamos en cuenta que el año que viene, en el 2024, tenemos serie de eclipses Aries Libra muy fuertes, muy interesantes, y vamos a tener mucha energía Acuario y mucha energía Plutón y mucha energía Urano. Todo esto es sinónimo de transformación, cambios, innovación radical del ser humano también y del mundo como lo conocemos hasta ahora. Por eso es muy importante, yo siento, que con estos eclipses en Tauro, que este último eclipse en Tauro, que es el último evento potente en tierra, que nos anclemos mucho, conectemos mucho con el cuerpo, con el ser humano, con animales, con lo que nos hace sentir valiosos y que nos acordemos de ser peña, de ser familia, de ser uno, de conectar unos con otros, porque sobre todo para el año que viene, con toda la energía que viene en Acuario y la conjunción Júpiter-Urano, hay energía muy nueva, de muchísima innovación, de cambiar radicalmente, bueno, sobre todo las nuevas generaciones, de cambiar radicalmente el planeta y cómo nos relacionamos los seres humanos. Entonces, por eso hay que recordar que somos humanos y que los humanos necesitan contacto con la tierra, con la naturaleza, abrazos unos con otros, podernos tocar, podernos acariciar. Mira, un tema que tengo yo por si ayuda a alguien es que yo vivo mucho en este mundo, ¿no? De las estrellas, los planetas, la canalización, las redes, lo online. Y yo me olvidaba mucho de conectar con mi cuerpo. Sí, es verdad, hago deporte, pero por mantenerme saludable y por mantenerme fuerte. Pero me olvidaba mucho de conectar con mi cuerpo. Y con esta serie de eclipses, sobre todo, bueno, porque lo que hace Venus a mí me afecta más, pero me están llevando mucho a conectar con mi cuerpo. Y lo que he incorporado mucho con esta Venus en Virgo estas últimas semanas es a darme masajes en mi cuerpo yo misma. O sea, conectar con mis dedos, con mi cara, con mi cuello, con mis huesos, darle como a mi cuerpo esos mimos que a veces les pedimos a otros que nos hagan, pero podérmelo dar yo, o sea, tomar conciencia de cómo están mis huesos, de cómo es mi cara, de cómo es mi cuerpo, como poderme dar ese momento de anclarme a mi cuerpo, porque además siento que para el año que viene esto es importantísimo, porque se va a estar valorando mucho todo el contacto humano por lo poco que va a haber. Entonces, hagamos ese esfuerzo de invitar a otros a dar a mucho abrazo, mucho amor, mucho cariño, sobre todo en días de eclipse de luna llena en Tauro que lo va a pedir mucho esos mimos, porque Tauro es de los signos más cariñosos que existe, Tauro, Leo. Entonces, demos ese calor humano, ese contacto físico, démonoslo a nosotros y démoslo a nuestro entorno, a nuestro alrededor. A mí me gusta mucho motivarme a mí misma a ser más cariñosa, más amorosa. Lo soy mucho, pero hay veces que por miedo te vuelves más frío o más fría o resistente a ese contacto físico. Entonces, por eso, con este eclipse en Tauro, es como volvamos a esos abrazos, a ser súper cariñosos, a conectar con el amor no verbal también, ¿verdad? Y bueno, esperemos muchísimos anuncios, porque a la que entra el Sol en Escorpio el día 23, se ilumina muchísimo todo lo que estaba
oculto también. Entonces van a ser días de anunciar muchas cosas, de, oh, wow, esto estaba sucediendo, como cosas que no nos habíamos dado cuenta, y sobre todo porque antes de que el Sol entre en Escorpio, se une con Mercurio. Entonces van a haber muchas noticias y muchas decisiones siendo tomadas, ¿sí? Así que, queridos, ojos muy abiertos, corazón más aún, brazos más abiertos aún, y abracémonos muchísimo porque es hora para hacerlo. A quien tenías tiempo sin abrazar, queriendo tocar, a por ello. Deseo que esta información os ayude muchísimo y un abrazo muy, 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 muy fuerte para todos.